Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El aire dentro de la sala del Tribunal de la Ciudad de México se sentía denso, saturado por el olor a madera antigua y el perfume costoso de los abogados de élite. Mateo Herrera permanecía sentado con la espalda tensa. Sus manos entrelazadas sobre la mesa de nogal intentaban ocultar un temblor que nacía desde lo más profundo de su pecho. A su lado, el silencio era casi absoluto, solo roto por el roce de los papeles legales y el murmullo distante del tráfico sobre la avenida Reforma, y que se filtraba por las pesadas cortinas. Vestía un traje gris que hace un año le quedaba perfecto, pero que hoy, tras meses de angustia y noches sin dormir, parecía colgar de sus hombros cansados, como un recordatorio de su propio desmoronamiento físico. Frente a él, Raquel, su aún esposa, proyectaba una imagen de perfección gélida y control absoluto que resultaba casi hiriente en aquel contexto de desastre familiar. Su tailleur de seda azul oscuro no tenía una sola arruga, y su mirada fija en el juez no mostraba ni un ápice de la compasión que alguna vez compartieron durante 10 años de matrimonio. Ella representaba el poder corporativo, la frialdad de los números y el éxito implacable, mientras que Mateo, el arquitecto que renunció a sus planos por los pañales, era visto como un estorbo emocional. La luz cenital del tribunal caía sobre ellos, marcando un abismo invisible pero insalvable entre la opulencia de ella y la fragilidad evidente de él. El sonido seco y definitivo del martillo del juez, impactando sobre el bloque de madera, resonó en las paredes como un disparo, interrumpiendo el flujo del tiempo para Mateo. El juez, un hombre de facciones duras llamado Ortega, ajustó sus gafas y comenzó a leer la sentencia con una voz monótona que carecía de cualquier matiz de humanidad. Cada palabra que pronunciaba era una estocada. La custodia total de Victoria se le otorgaba a la madre, citando la falta de solvencia económica del padre y su supuesta inestabilidad emocional. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras escuchaba cómo su casa y todos sus bienes eran declarados propiedad exclusiva de Raquel. La humillación alcanzó su punto máximo, cuando el juez lo calificó formalmente como económicamente irrelevante. Un hombre que, a ojos de la ley, no había aportado nada por el simple hecho de cuidar el hogar. Mateo levantó la vista buscando una señal de duda en el juez, pero solo encontró indiferencia burocrática y la sonrisa satisfecha del abogado de Raquel. Sus labios se movieron sin emitir sonido, intentando articular una protesta que se ahogaba en su garganta seca mientras el sudor frío le recorría la nuca. A pocos metros, Victoria, de apenas 5 años, estaba sentada en un rincón con su muñeca de trapo, mirando la escena con unos ojos enormes que desbordaban un miedo que ningún niño debería conocer. Raquel se puso de pie con una elegancia coreografiada, ignorando por completo la presencia del hombre con el que había construido una vida entera. No hubo una mirada de despedida, ni un gesto de consuelo, solo la fría ejecución de un plan de negocios que incluía la eliminación de Mateo de la ecuación. Se acercó a Victoria, quien retrocedió un paso buscando instintivamente la sombra protectora de su padre, pero fue interceptada por la mano firme de su madre. La niña comenzó a sollozar en silencio, un sonido desgarrador que cortó el aire estancado de la sala, mientras sus dedos pequeños se estiraban inútilmente hacia Mateo. Vamos, querida. Mamá va a llevarte a nuestro nuevo apartamento, donde tendrás todo lo que este lugar no pudo darte, sentenció Raquel con una voz que pretendía ser dulce pero sonaba a acero. Mateo intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron, quedando atrapado en la silla mientras veía cómo su mundo entero era arrastrado hacia la salida. La frase de Raquel no solo era una invitación para la niña, sino un insulto directo hacia los años de sacrificio que Mateo había dedicado a su crianza. El contraste era brutal. La madre victoriosa rodeada de asistentes y el padre derrotado, solo y despojado de su identidad en medio de un tribunal frío. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal.
Ahora continuamos con el vídeo. Mateo extendió la mano hacia el aire, un gesto desesperado que se quedó suspendido en la distancia que lo separaba de su hija, quien no dejaba de mirar hacia atrás. Los guardias de seguridad se interpusieron suavemente, marcando la línea que ya no podía cruzar, recordándole que ahora era un extraño para su propia sangre. El llanto de Victoria se volvió un grito ahogado cuando las puertas dobles de roble se cerraron tras ella, dejando a Mateo en una oscuridad emocional que lo envolvía por completo. El silencio que siguió fue aún más doloroso que el martillazo inicial. Un vacío que parecía devorar la poca luz que quedaba en la estancia. Se quedó allí sentado, con la cabeza gacha y las manos temblando violentamente sobre la mesa, mientras el personal del tribunal comenzaba a recoger sus pertenencias con una prisa mecánica. Nadie lo miraba, nadie le preguntaba si estaba bien. Para el sistema, él era simplemente un caso cerrado, una estadística de pérdida patrimonial y custodia fallida. Los documentos que confirmaban su ruina total estaban esparcidos frente a él, manchados por una sola lágrima que cayó sin permiso sobre el sello oficial de la Ciudad de México. Era el fin de su vida como la conocía, el momento exacto en que la injusticia se vestía de legalidad para arrebatarle lo más sagrado. El ambiente en el pasillo del tribunal era un torbellino de gente apresurada, pero Mateo caminaba como un fantasma entre los vivos, sintiendo el peso de cada mirada de lástima. El lujo de los pisos de mármol y las columnas de estilo neoclásico contrastaba con la miseria que sentía en su interior, una disonancia que lo hacía sentir fuera de lugar. Cada paso que daba hacia la salida lo alejaba más de Victoria y lo acercaba a una realidad donde no tenía techo, no tenía dinero y, lo más grave, no tenía voz. La ciudad afuera continuaba su ritmo frenético, indiferente al hombre que acababa de perder su corazón en una sala de juicios. Al llegar a las escaleras exteriores del edificio, el sol de la tarde lo golpeó con una fuerza que le resultó ofensiva, iluminando su fracaso ante los ojos de los transeúntes. Se detuvo un momento, apoyándose en la barandilla de hierro frío, tratando de asimilar que esa noche no leería un cuento antes de dormir, ni prepararía el desayuno preferido de su pequeña. Su traje gris, ahora arrugado por el estrés de la jornada, era la armadura de un soldado que había perdido la guerra sin siquiera haber podido disparar una sola defensa. La sensación de injusticia le quemaba el pecho, una mezcla de rabia y dolor que amenazaba con desbordarse en medio de la avenida. Miró a su alrededor y vio a otras familias, a otros padres que caminaban despreocupados con sus hijos de la mano, y sintió una envidia punzante que lo avergonzó de inmediato. No podía creer que hacía solo unas horas él era uno de ellos, un hombre con un propósito y una familia que proteger, ahora reducido a la nada por un sistema corrupto. El sonido de los claxones y el bullicio de la Ciudad de México se convirtieron en un ruido blanco, ensordecedor que amplificaba su soledad. Mateo buscó en su bolsillo el pequeño llavero que Victoria le había regalado, un dinosaurio de plástico barato que en ese momento valía más que toda la fortuna de Raquel. La imagen de su hija estirando la mano hacia él, buscando su protección en el momento de la separación, se repitió en su mente como una película de terror sin fin. Cada detalle de su expresión, el pánico en sus ojos y la forma en que sus labios formaban la palabra papá sin sonido, lo golpeaba con una crueldad infinita. Era una herida abierta que no dejaba de sangrar, alimentada por la certeza de que Raquel usaría cada recurso para borrarlo de la memoria de la niña. La impotencia era un nudo asfixiante en su garganta que le impedía respirar con normalidad, obligándolo a buscar aire en un entorno que parecía habérsele vuelto hostil. Sentado en el último escalón de la entrada del tribunal, Mateo se veía pequeño frente a la inmensidad de los rascacielos que rodeaban la zona financiera de la capital. El contraste entre la riqueza material de las torres de cristal y la pobreza emocional que ahora lo habitaba era una metáfora perfecta de su situación actual. Aquel hombre que una vez diseñó estructuras capaces de resistir terremotos se encontraba
ahora con sus propios cimientos, reducidos a cenizas por la ambición de una mujer. No tenía a dónde ir. Sus cuentas habían sido congeladas y su reputación estaba manchada por las mentiras que Raquel había sembrado con tanta meticulosidad. Sin embargo, en medio de esa oscuridad absoluta, un pequeño destello de determinación comenzó a brillar en sus ojos, sustituyendo gradualmente el brillo de las lágrimas por una llama fría. No podía permitir que la historia terminara así. No podía dejar que su hija creciera pensando que su padre la había abandonado o que era un hombre sin valor. Se puso de pie con lentitud, sintiendo cómo el cansancio se transformaba en una fuerza motriz nueva, una que no dependía del dinero ni del estatus social. Mateo Herrera, el arquitecto de hogares, entendió que ahora debía diseñar la reconstrucción más importante de su vida, la de su propia justicia. Caminó hacia la multitud, desapareciendo entre los miles de rostros anónimos de la avenida Reforma, pero con un paso que ya no era el de un derrotado. Aunque su cuenta bancaria marcara cero y su casa estuviera cerrada para él, llevaba consigo la verdad, un arma que Raquel subestimaba en su arrogancia corporativa. La ciudad, con toda su belleza y su crueldad, sería el escenario de su lucha, un campo de batalla donde Mateo recuperaría su honor y, sobre todo, el abrazo de Victoria. La sentencia del juez había sido el final de un capítulo, pero el libro de su vida apenas comenzaba a escribirse con la tinta de la redención. Mateo caminó durante horas sin un rumbo fijo, dejando que el frío de la noche de la Ciudad de México calmara el incendio de su pecho. Sus pensamientos se remontaron a 7 años atrás, cuando decidió pausar su carrera en un prestigioso estudio de arquitectura para que Raquel aceptara la vicepresidencia de una multinacional. En aquel entonces, el amor parecía un contrato sólido de apoyo mutuo. Él diseñaba la estructura de su hogar mientras ella escalaba la pirámide corporativa. Nunca imaginó que su entrega sería usada en su contra, transformada en el argumento legal de que era un hombre dependiente y sin ambiciones propias. Se refugió en el pequeño apartamento de sus padres en la colonia San Rafael, un espacio lleno de olor a café y libros viejos que contrastaba con el minimalismo gélido de su antigua mansión en Lomas de Chapultepec. Su madre, una mujer de manos nudosas y mirada sabia, lo recibió sin preguntas, solo con un abrazo que olía a la seguridad que le habían arrebatado. Allí, en una habitación que conservaba sus antiguos planos universitarios, Mateo comenzó a enfrentarse a sus propios miedos. El terror de ser olvidado por su hija y la vergüenza de haber sido tan ciego ante la ambición de su esposa. Los primeros días fueron una tortura de trámites burocráticos y rechazos, laborales constantes que minaban su moral. Cada vez que Mateo intentaba postularse para un proyecto, descubría que la influencia de Raquel llegaba antes que él, cerrándole las puertas con rumores sobre su supuesta inestabilidad mental. Ella no se conformaba con haberle quitado a su hija, quería anularlo por completo, borrar su capacidad de sustento para asegurar que nunca pudiera apelar la sentencia. La vulnerabilidad de Mateo era absoluta, un hombre con talento, pero sin los medios para luchar contra un gigante financiero que lo acechaba desde las sombras. Mientras tanto, en la torre de cristal donde vivía Victoria, la niña se marchitaba como una flor sin luz en un jardín de lujo. Raquel la rodeaba de juguetes caros y niñeras uniformadas que cumplían horarios estrictos, pero nadie le contaba los cuentos de dragones que su padre inventaba cada noche. La pequeña Victoria pasaba horas sentada frente a la ventana, mirando hacia la calle con la esperanza de ver el viejo sedán gris de su padre doblando la esquina. Su silencio se volvió una barrera inexpugnable, dejando de comer sus platos favoritos y rechazando cualquier intento de consuelo material de su madre. Mateo lograba verla apenas unos minutos a la salida del colegio, escondido detrás de un árbol para evitar que el equipo de seguridad de Raquel lo detectara y lo denunciara por acoso. Ver a su hija con el uniforme escolar impecable, pero con el rostro apagado, le rompía el alma en mil pedazos imposibles de unir. Una tarde,
Victoria lo vio y sus ojos se iluminaron por un segundo antes de que la niñera la tirara del brazo hacia la camioneta blindada. Ese breve contacto visual fue el combustible que Mateo necesitaba para dejar de lamentarse y empezar a actuar con la precisión de un arquitecto que reconstruye una ruina. Buscó a un viejo amigo de la facultad que ahora trabajaba de forma independiente y, juntos, comenzaron a rastrear las inconsistencias que Mateo siempre sospechó en las finanzas de Raquel. Pasaba las noches en vela, rodeado de carpetas y hojas de cálculo, tratando de descifrar cómo ella había logrado falsificar los registros de sus ingresos personales durante el juicio. Sus padres, con sus modestas jubilaciones, lo apoyaban comprando materiales de dibujo y animándolo a retomar sus propios diseños sustentables. El conflicto externo de la pobreza se mezclaba con el interno de su sentimiento de culpa por haber permitido que su familia se desmoronara. En otro punto de la ciudad, la jueza Elena Mendoza revisaba el expediente del caso Herrera en la soledad de su despacho, incapaz de sacudirse una sensación de malestar. Elena había perdido a su propio hijo en un accidente años atrás y tenía un instinto agudo para detectar la autenticidad del dolor humano detrás de las leyes frías. Algo en la mirada de Mateo el día del juicio, una mezcla de amor puro y desesperación absoluta, no encajaba con el perfil de padre negligente que los abogados de Raquel habían pintado. Decidió contactar discretamente a Ignacio Torres, un investigador privado conocido por su integridad y su desprecio por la corrupción judicial. Ignacio comenzó a vigilar los movimientos de Raquel, descubriendo que la exitosa ejecutiva mantenía reuniones secretas con contadores de dudosa reputación en hoteles de lujo. Mateo, por su parte, consiguió su primer contrato pequeño para remodelar una antigua casona en Coyoacán, trabajando con sus propias manos para ahorrar cada centavo. El trabajo físico le devolvió una dignidad que creía perdida, y sus manos, antes acostumbradas solo a la computadora, se llenaron de callos y fuerza. Cada ladrillo que colocaba era un paso más, cerca de demostrar que era un hombre capaz de proveer un hogar digno para Victoria. La tensión aumentó cuando Raquel se enteró de los progresos de Mateo y decidió jugar su carta más cruel: prohibirle cualquier tipo de comunicación con la niña. Despidió a Mauricio, el chofer que llevaba años con la familia y que solía enviarle a Mateo fotos de Victoria para que supiera que estaba bien. Mateo se encontró de nuevo en un callejón sin salida, sintiendo que el muro que Raquel construía a su alrededor era cada vez más alto y difícil de escalar. El dolor de no saber si su hija estaba bien o si le habían hecho creer que él ya no la quería lo sumergió en una depresión profunda. Fue entonces cuando Mauricio, el chofer despedido, buscó a Mateo en el sitio de la obra con un sobre lleno de grabaciones y documentos que había guardado por precaución. Mauricio le confesó que Raquel lo obligaba a seguir a Mateo para encontrar cualquier error que pudiera usarse para meterlo en la cárcel. Ella no tiene corazón, patrón. Solo ve a la niña como un trofeo, le dijo el hombre con los ojos llenos de arrepentimiento. Este vínculo inesperado le dio a Mateo la primera pieza real del rompecabezas de corrupción que Raquel había tejido para destruirlo. Mateo e Ignacio unieron fuerzas, dándose cuenta de que Raquel estaba desviando fondos de la empresa hacia cuentas en paraísos fiscales para evitar la partición de bienes justa. La vulnerabilidad de Mateo se transformó en una astucia alimentada por el amor, aprendiendo a moverse en las sombras para recolectar pruebas sin ser detectado. Cada diálogo con Ignacio era una lección de realidad sobre lo sucio que podía llegar a ser el juego del poder. Pero Mateo se mantenía firme en su ética. No quería venganza. Solo quería que la verdad saliera a la luz para que Victoria pudiera regresar a sus brazos. Mientras la investigación avanzaba, Mateo tuvo que lidiar con la burocracia del sistema de protección al menor que seguía favoreciendo la billetera abultada de Raquel. Las asistentes sociales, influenciadas por informes manipulados, lo trataban con una condescendencia que lo hacía hervir de rabia contenida. Sin embargo, Mateo aprendió a controlar sus emociones, presentándose en cada cita.
con una calma que comenzaba a desconcertar a sus oponentes. Sabía que cualquier arranque de ira sería usado para etiquetarlo como violento, por lo que se convirtió en la viva imagen de la paciencia y la resiliencia. Victoria, en su encierro de lujo, comenzó a dibujar escenas de su vida anterior. Ella y su padre en el parque, su padre cocinando, su padre abrazándola. Raquel, al encontrar los dibujos, los rompía frente a ella, gritándole que Mateo era un perdedor que no tenía dónde caerse muerto. Pero el espíritu de la niña, alimentado por los años de amor incondicional de Mateo, era más fuerte de lo que Raquel imaginaba. Victoria empezó a esconder sus dibujos debajo del colchón, manteniendo vivo el recuerdo de su padre, como un tesoro sagrado en medio de un palacio de hielo. Mateo finalmente logró terminar el proyecto de la casona en Coyoacán, y el resultado fue tan espectacular que atrajo la atención de una revista de arquitectura importante. Por primera vez en meses, su nombre no estaba asociado a un escándalo de divorcio, sino a su talento y visión profesional. Este pequeño triunfo le dio la solvencia económica necesaria para contratar a un abogado de verdad, uno que no pudiera ser comprado por el imperio de su exesposa. La conexión afectiva con sus padres y su pequeño círculo de apoyo lo mantenía con los pies en la tierra mientras se preparaba para la batalla final. La jueza Elena, tras recibir un informe preliminar de Ignacio, decidió convocar a una audiencia extraordinaria bajo el pretexto de revisar nuevos elementos en el proceso de custodia. Mateo recibió la notificación con un nudo en el estómago. Sabía que esta era su única oportunidad de recuperar a Victoria y limpiar su nombre. Se miró al espejo y vio a un hombre diferente al que salió derrotado del tribunal meses atrás. Sus ojos tenían una determinación férrea y su cuerpo reflejaba la dureza del trabajo duro. No tenía los millones de Raquel, pero tenía la verdad de su lado, y eso empezaba a sentirse como el arma más poderosa del mundo. Raquel, confiada en su red de sobornos y su estatus, subestimó el cambio en Mateo, asumiendo que él simplemente se presentaría para ser humillado una vez más. Ella llegó a la audiencia con un séquito de abogados, vistiendo un traje que costaba más que el apartamento de los padres de Mateo, exhibiendo su riqueza como un escudo. Pero el ambiente en la sala era diferente esta vez. La jueza Elena no miraba los papeles, miraba a las personas, buscando la verdad en los gestos más pequeños. Mateo se sentó en su lugar respirando hondo, sintiendo el llavero del dinosaurio en su bolsillo como un amuleto contra la injusticia. El diálogo entre los abogados comenzó a subir de tono, con la defensa de Raquel intentando desacreditar nuevamente la capacidad de Mateo para ser un padre presente. Mateo escuchaba las mentiras con una serenidad que desesperaba a Raquel, quien empezó a perder su máscara de frialdad ante la falta de reacción de su exmarido. Ella se inclinó hacia él y le susurró: ¿realmente crees que un constructor de barriada puede ganarme a mí? Sin saber que sus palabras estaban siendo registradas. La tensión en la sala era casi eléctrica, un preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la carrera de la poderosa ejecutiva. Mateo miró a Raquel a los ojos por primera vez en meses y, con una voz baja pero firme, le respondió: no soy solo un constructor, soy el padre de Victoria. Y tú ya perdiste porque no sabes lo que eso significa. El obstáculo interno del miedo se desvaneció por completo en ese momento, dejando paso a una confianza absoluta en la justicia que estaba por venir. Los traumas del pasado y la humillación de la pobreza ya no tenían poder sobre él, pues había descubierto que su valor no residía en su cuenta bancaria. La conexión emocional que compartía con su hija era un puente que ninguna cantidad de dinero podría dinamitar. Ignacio entró en la sala justo cuando el debate llegaba a su punto más álgido, llevando consigo un maletín que contenía las pruebas finales del fraude de Raquel. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna, sabiendo que el momento de la verdad había llegado para todos los presentes. La burocracia que antes lo asfixiaba ahora se convertía en el mecanismo que procesaría la evidencia de la corrupción sistemática de su exesposa. El corazón de Mateo latía con fuerza, no por miedo,
sino por la anticipación de volver a ver la luz en los ojos de Victoria. El aire en el tribunal parecía haberse detenido, esperando el veredicto de la historia que se había tejido entre la ambición y el sacrificio. Mateo ya no era el arquitecto que renunció a todo, sino el hombre que lo reconstruyó todo desde las cenizas de la traición. El vínculo con su hija, probado a través de la distancia y el silencio, estaba a punto de ser validado por la única autoridad que importaba. La verdadera riqueza de Mateo, su integridad y su amor incondicional, se preparaba para enfrentarse al martillo de la justicia por última vez. El silencio en la sala era sepulcral cuando la jueza Elena Mendoza ordenó que se reprodujeran los archivos de audio contenidos en el maletín de Ignacio. Mateo mantenía la mirada fija al frente, sintiendo cómo el pulso le martilleaba en las sienes, mientras Raquel se removía inquieta en su asiento de terciopelo. De repente, la voz nítida y arrogante de Raquel llenó el espacio, admitiendo en una grabación privada que había manipulado los informes de ingresos de Mateo para dejarlo en la calle. Destruir a Mateo no es personal. Es simplemente una cuestión de negocios para asegurar que Victoria sea la heredera que yo necesito, decía la grabación con una frialdad que estremeció a los presentes. Raquel palideció instantáneamente. Su máscara de perfección se agrietó mientras sus abogados intentaban, sin éxito, impugnar la evidencia presentada por el investigador. La jueza no les permitió hablar. Sus ojos estaban fijos en los documentos que probaban el desvío de millones de pesos a cuentas en paraísos fiscales, dinero que debería haber sido parte de la repartición con Mateo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ignacio presentó el testimonio jurado de Mauricio, el chofer, quien detallaba los sobornos pagados para vigilar y hostigar al protagonista. Mateo sintió un alivio doloroso, como si el peso de un edificio entero se levantara finalmente de sus hombros, tras meses de injusticia. En ese momento, la puerta trasera de la sala se abrió ligeramente y Victoria entró acompañada por una trabajadora social, independiente que la jueza había designado personalmente. Al ver a su padre, la niña soltó la mano de la mujer y, rompiendo todo protocolo, corrió por el pasillo central de la sala del tribunal. Sus pequeños pasos resonaban en el mármol, un sonido que para Mateo fue la melodía más hermosa que había escuchado en su vida. ¡Papá!, gritó ella con una voz cargada de todos los meses de silencio y tristeza acumulada, lanzándose hacia él con una fuerza desesperada. Mateo se arrodilló para recibirla, envolviéndola en un abrazo que parecía querer fusionar sus dos almas en una sola, protegiéndola de todo lo que habían pasado. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron, empapando el cabello de su hija, mientras ella se aferraba a su cuello con un pánico que se transformaba en paz. Raquel intentó levantarse para intervenir, pero la mirada gélida de la jueza y la mano de un guardia de seguridad en su hombro la obligaron a permanecer en su sitio. El contraste era absoluto. Una madre rodeada de pruebas de su propia corrupción y un padre cuya única defensa era el amor de su hija. La jueza Elena tomó el martillo, pero esta vez no lo golpeó con la frialdad de la sentencia anterior. Lo sostuvo con una firmeza que prometía una reparación verdadera. La justicia no puede basarse en el brillo del dinero, sino en la solidez de la verdad y el bienestar de los inocentes, declaró la jueza con una voz que resonó con autoridad moral. Ella procedió a revocar de inmediato la sentencia de custodia anterior, otorgándole a Mateo no solo el cuidado total de Victoria, sino también la restitución de sus bienes. Mateo escuchaba las palabras como si estuviera en un sueño, sintiendo el calor del cuerpo de Victoria y el aroma a champú infantil que tanto había extrañado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mateo se puso de pie, aún cargando a Victoria en brazos, y caminó lentamente hacia la mesa donde Raquel permanecía sentada, ahora sola y despojada de su aura de invencibilidad. No había odio en los ojos de Mateo, solo una profunda compasión por la mujer que había cambiado su humanidad por un balance bancario. Tuviste todo el dinero del mundo, Raquel,
pero nunca entendiste que el amor no es un negocio que se pueda liquidar, le dijo él con una calma transformadora. Ella no pudo sostenerle la mirada, bajando la cabeza mientras los oficiales le notificaban que debía comparecer por cargos de fraude procesal y perjurio. La transformación de Mateo era evidente en su postura, en su voz y en la forma en que su presencia llenaba la sala sin necesidad de títulos ni trajes de diseñador. El hombre que meses atrás fue humillado y llamado irrelevante, ahora se erigía como el pilar fundamental de una nueva vida, construida sobre la integridad. Victoria lo miraba con una adoración pura, tocando su rostro, para asegurarse de que no era una de sus ilusiones de las noches solitarias. El clímax emocional no fue solo recuperar la custodia, sino el momento en que Mateo se perdonó a sí mismo por haber sido vulnerable, entendiendo que su debilidad había sido su mayor fortaleza. La jueza Elena bajó del estrado y se acercó a Mateo, entregándole personalmente el documento sellado que le devolvía su vida y su dignidad frente a la ley. Señor Herrera, usted ha demostrado que un hogar no se construye con ladrillos de oro, sino con la presencia y el sacrificio, comentó ella con una sonrisa humana que nunca antes había mostrado. Mateo le agradeció con un gesto humilde, sabiendo que esa mujer había sido el instrumento necesario para que la verdad saliera a la luz. Los medios de comunicación que esperaban afuera pronto tendrían una historia muy distinta a la que Raquel había planeado venderles. Al salir de la sala del tribunal, Mateo no se detuvo ante los flashes de las cámaras, ni ante las preguntas de los periodistas, que ahora lo buscaban con interés. Simplemente caminó con Victoria de la mano, sintiendo el aire fresco de la Ciudad de México de una manera que le parecía completamente nueva y llena de posibilidades. La ciudad, que antes se sentía como una prisión de cristal, ahora se abría ante él como un plano en blanco, listo para ser diseñado con amor y justicia. Sabía que el camino de recuperación para Victoria apenas comenzaba, pero ahora lo harían juntos, sin sombras ni mentiras que los separaran. En el último escalón del tribunal, Mateo se detuvo por un segundo para mirar el cielo, que empezaba a teñirse de los colores del atardecer sobre los rascacielos. Recordó al hombre derrotado que se sentó allí meses atrás y le agradeció internamente por no haberse rendido cuando todo parecía perdido. Victoria tiró de su mano y le preguntó si esa noche leerían el cuento del dragón que quedó pendiente, a lo que él respondió con un beso en la frente. La batalla legal había terminado, pero la victoria más grande era el simple hecho de caminar hacia un futuro donde la verdad era el único martillo que importaba. La resolución de la historia trajo consigo una transformación tangible en la vida de Mateo y Victoria, marcando el fin de la era de sombras impuesta por Raquel. Mateo recuperó legalmente su parte de la propiedad y los ahorros, que habían sido ocultados, pero decidió que no regresaría a la mansión de Lomas de Chapultepec, un lugar cargado de recuerdos gélidos. En su lugar, utilizó los recursos para adquirir una propiedad histórica en el centro de la ciudad, transformándola en su propio estudio de arquitectura y un hogar cálido. La justicia no solo le devolvió su patrimonio, sino que le otorgó la paz necesaria para reconstruir su identidad profesional sin las cadenas del pasado. Raquel, por su parte, enfrentó las consecuencias legales de sus actos, viendo cómo su reputación en el mundo corporativo se desmoronaba ante las pruebas de fraude y soborno. El proceso por perjurio y falsificación de documentos la obligó a alejarse de la vida pública, perdiendo su cargo de alto mando y la influencia que tanto amaba. Sus antiguos aliados le dieron la espalda al descubrir que sus métodos ponían en riesgo la estabilidad de la empresa, dejándola en la soledad que ella misma había cultivado. La caída de la ejecutiva fue un recordatorio social de que el poder económico no puede sostenerse indefinidamente sobre la base de la mentira y el daño a terceros. Mateo fundó un despacho de arquitectura enfocado en el diseño de espacios para familias y centros comunitarios, priorizando la funcionalidad emocional sobre el lujo ostentoso. Su primer gran proyecto fue la remodelación de un orfanato local,
donde aplicó todos sus conocimientos para crear ambientes que fomentaran la seguridad y la conexión entre los niños. Este enfoque humano le valió el reconocimiento de la industria, pero para él, la verdadera satisfacción radicaba en ver a Victoria correr por su nuevo estudio mientras él dibujaba. El éxito material regresó a su vida, pero esta vez estaba alineado con sus valores y su propósito como padre y ciudadano. La relación entre Mateo y Victoria se fortaleció cada día, sanando las cicatrices del tiempo que pasaron separados a través de la presencia constante y el juego. Mateo recontrató a Mauricio como su asistente personal y conductor, reconociendo la lealtad que el hombre mostró en los momentos más oscuros de la batalla legal. Juntos crearon una red de apoyo que le permitía a Mateo ser un profesional exitoso sin sacrificar ni una sola de las cenas o tareas escolares de su hija. La niña recuperó su risa vibrante y su apetito por la vida, dejando atrás las pesadillas y el silencio que la habían consumido en la torre de cristal. La moral de esta historia se hizo evidente en cada acción de Mateo. El valor de un hombre no se mide por los ceros en su cuenta bancaria, sino por la integridad de su carácter y la profundidad de su amor. Mateo demostró que el cuidado del hogar y la crianza son pilares fundamentales de la sociedad, dignos de respeto y protección legal. Su lucha sirvió de precedente para otros padres que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, inspirando un cambio en la percepción de los roles de género dentro del sistema judicial mexicano. La verdad, aunque a veces tarda en emerger, siempre posee una fuerza reconstructiva que la riqueza material jamás podrá igualar. Con el paso de los meses, la casa de Mateo se convirtió en un refugio de luz y creatividad, donde los planos de arquitectura se mezclaban con los dibujos coloridos de Victoria. Mateo ya no vestía los trajes rígidos que le imponía la vida con Raquel. Ahora prefería camisas cómodas que le permitieran sentarse en el suelo a jugar con su hija. El contraste entre su antigua vida de opulencia vacía y su realidad actual de sencillez plena era el testimonio viviente de su victoria personal. La estructura de su nueva vida era sólida, no porque estuviera hecha de mármol, sino porque estaba cimentada en la honestidad y el afecto genuino. El futuro se presentaba ante ellos como un horizonte despejado, lleno de proyectos que buscaban mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño consciente. Mateo comenzó a dar conferencias sobre la importancia del equilibrio entre la vida laboral y familiar, convirtiéndose en un referente de superación y ética profesional. Victoria crecía rodeada de ejemplos de bondad y trabajo duro, entendiendo desde pequeña que la verdadera riqueza es aquella que se comparte con los seres queridos. El miedo a ser separado se desvaneció, reemplazado por la certeza de que nada podría romper el vínculo que habían defendido con tanta valentía. Finalmente, Mateo se dio cuenta de que el martillo del juez, que inicialmente pareció destruir su mundo, fue en realidad la herramienta que le permitió demoler una estructura podrida para construir algo eterno. La justicia restaurada no solo le devolvió a su hija, sino que le devolvió a sí mismo, dándole la oportunidad de ser el hombre que siempre quiso ser. Mientras cerraba su estudio por la noche y tomaba la mano de Victoria para caminar hacia el parque, Mateo sabía que su mayor obra arquitectónica no era un edificio, sino la vida de paz que ahora compartían. La historia de Mateo Herrera se convirtió en un faro de esperanza, recordándonos que el corazón siempre encuentra el camino de regreso a casa. 5 años después del juicio que cambió su destino, Mateo se encontraba en el gran auditorio de la Ciudad de México, recibiendo el máximo galardón nacional de arquitectura por su proyecto de viviendas sociales integradas. Desde la primera fila, una Victoria de 10 años, con el mismo brillo inteligente en sus ojos que su padre, aplaudía con un orgullo que iluminaba todo el recinto. Ya no era la niña asustada que buscaba una mano a la cual aferrarse. Ahora era una jovencita segura de sí misma que comprendía perfectamente el valor del esfuerzo y la integridad que su padre representaba. El salto temporal había transformado las heridas del pasado en una sabiduría serena que ambos compartían como su secreto más valioso.
Tras la ceremonia, mientras caminaban por el jardín del centro cultural, Mateo observó a su hija interactuar con un grupo de estudiantes de arquitectura que se habían acercado a pedirle consejos. Victoria les hablaba sobre cómo los espacios deben diseñarse para abrazar a las personas, repitiendo las lecciones que había aprendido observando a su padre trabajar en su estudio de la colonia San Rafael. El impacto duradero de la decisión de Mateo de no rendirse se manifestaba ahora en una nueva generación que veía el éxito no como una acumulación de poder, sino como una herramienta de servicio humano. El ciclo de dolor se había cerrado definitivamente, dando paso a un legado de empatía y construcción social. En un momento de tranquilidad, Mateo sacó de su bolsillo el viejo llavero del dinosaurio, que aún conservaba como un recordatorio de los días en que ese pequeño objeto era su única posesión de valor. Se lo mostró a Victoria, quien sonrió al reconocerlo, y juntos recordaron el día en que salieron del tribunal, tomados de la mano hacia una vida incierta pero libre. Raquel era ahora solo un nombre en los archivos legales, una sombra lejana que ya no tenía poder para perturbar la paz que habían construido con tanta paciencia. La verdadera victoria no había sido el dinero recuperado, sino la capacidad de mirar hacia atrás sin amargura y hacia adelante con una esperanza inquebrantable. La noche cayó sobre la ciudad, y mientras las luces de los rascacielos comenzaban a encenderse, Mateo y Victoria se alejaron del bullicio, disfrutando del simple placer de una caminata compartida. Mateo entendió que su obra maestra no estaba en los planos, que descansaban en los museos, sino en la mujer fuerte y bondadosa en la que su hija se estaba convirtiendo bajo su guía. El amor, que una vez fue juzgado como económicamente irrelevante, se había revelado como la inversión más rentable y duradera de su existencia. Con un suspiro de satisfacción, el arquitecto de hogares supo que, finalmente, había diseñado una estructura que el tiempo y las tormentas nunca podrían derribar.